Separados del mundo. En la Biblia se encuentran muchos mandamientos que se refieren a nuestra separación del mundo. El Antiguo Testamento nos da enseñanzas al respecto. Por ejemplo, Egipto, Ur de los Caldeos, Babilonia y Sodoma tipifican al mundo en sus diferentes aspectos. Egipto representa el gozo del mundo. Ur de los Caldeos, las religiones. La Torre de Babel, la confusión. Y Sodoma, los pecados del mundo. Así que debemos salir de Egipto y de Ur de los Caldeos, como lo hizo Abraham. Lot se fue a Sodoma y el pueblo de Israel estuvo cautivo en Babilonia. También debemos salir de allí. La Biblia usa estos 4 lugares para representar al mundo e indicar que el pueblo de Dios sale de estos distintos aspectos del mundo. El primer tipo que vamos a ver en el mensaje de hoy es el del éxodo de Egipto. La redención conduce a salir. Dios salvó a los israelitas mediante el Cordero de la Pascua. Cuando el mensajero de Dios salió a dar muerte a todo primogénito en la tierra de Egipto, el ángel de la muerte pasó de largo ante las puertas que tenían la sangre. En la casa cuya puerta no hubiera sangre, moriría el primogénito. Esto no tenía nada que ver con si la puerta era buena o mala, ni si el dintel y los postes eran especiales, ni si era una buena familia la que vivía en esa casa, ni si el primogénito honraba a sus padres. Lo único que contaba era que la sangre estuviera allí. Perecer o no perecer no depende del nivel social de la familia, ni del comportamiento de uno, sino de la sangre. El factor básico de la salvación es la sangre, lo cual no se origina en nosotros mismos. Así que, por gracia, somos salvos y redimidos por la sangre de Cristo. Tan pronto la sangre nos redime, debemos ponernos en movimiento y salir. Una vez que el Señor nos redime, no podemos comprar casas y morar en Egipto. No. Todos debemos salir esa misma noche. Antes de la medianoche, los israelitas sacrificaron el cordero y rociaron la sangre con hisopo. Después, comieron apresuradamente con sus lomos ceñidos y los bastones en sus manos, porque tenían que salir inmediatamente. Lo primero que la redención efectúa es la separación, lo cual significa partida o salida. Dios jamás redime a una persona para que siga viviendo en el mundo. Todo el que haya nacido de nuevo, es decir, que sea salvo, debe tomar su bastón y salir. Tan pronto como el ángel de la destrucción haya separado al que es salvo del que perece, el salvo tiene que empacar y salir de Egipto. Nadie se apoya en un bastón cuando está acostado, porque el bastón se usa para caminar. Todos los redimidos por la sangre, ya sean ancianos o jóvenes, deben tomar su bastón y salir esa misma noche, porque tan pronto esto sucede, nos convertimos en extranjeros y peregrinos en esta tierra. Así que debemos salir de Egipto y separarnos del mundo inmediatamente. No debemos continuar viviendo allí. Una hermana, mientras enseñaba la historia de Lázaro y el rico, preguntó a los niños, ¿quién desean ser, el rico o Lázaro? Acuérdense que el rico disfruta en esta era, pero sufrirá en la próxima, mientras que Lázaro sufre hoy, pero disfrutará en la era venidera. ¿Cuál de estos dos quisieran ser? Un niño de 8 años le contestó, mientras yo esté vivo, quiero ser el rico, pero cuando muera, quiero ser Lázaro. Muchas personas son así. Cuando necesitan la salvación, confían en la sangre del Cordero, pero después que son salvos por la sangre, se establecen firmemente en Egipto, esperando obtener el beneficio de las dos partes. La redención que la sangre efectúa nos salva del mundo. Cuando la sangre nos redime, nos volvemos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Esto no quiere decir que ya no vivamos en el mundo, sino que fuimos separados de él. Así que cuando la redención se aplica, este es el resultado. Tan pronto somos redimidos, el curso de nuestra vida cambia y tenemos que dejar el mundo. La sangre separa a los vivos de los muertos y a los hijos de Dios de la gente del mundo. Después que recibimos la redención, no podemos permanecer en el mundo. Pero hermano, mire que hay obstáculos que pone el faraón.
La historia del éxodo de Israel de Egipto nos muestra cuán difícil fue para ellos salir. Egipto trató de retenerlos una y otra vez. La primera vez que lo intentaron, Faraón permitió que los varones salieran, pero tenían que dejar allí a los jóvenes y a los ancianos. Él sabía que haciendo esto, los fuertes no podían ir muy lejos y que con el tiempo regresarían. La estrategia de Satanás es evitar que nos separemos totalmente de Egipto. Por eso Moisés, desde su principio, rehusó las demoras que Faraón ocasionaba. Si dejamos allí una cosa o una persona, no podremos ir muy lejos, porque eso nos hará regresar. Faraón dijo: andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Primero les dice que no vayan lejos, después que los varones pueden ir, y por último que todo el pueblo podía salir solo si dejaban el ganado y las ovejas. La estrategia de Faraón era persuadirlos a que sirvieran a Dios en Egipto. Él estaba dispuesto a permitir que fueran hijos de Dios, siempre y cuando permanecieran en Egipto, porque sabía que si una persona servía a Dios allí, no podría ser un testimonio, y como consecuencia, seguiría siendo su esclavo. Aunque deseara ser un siervo de Dios, terminaría siendo un siervo de Satanás. Si usted intenta servir a Dios en el mundo, terminará siendo esclavo de Satanás, produciendo ladrillos para Satanás. Él no lo soltará, y si lo hace, no lo dejará ir muy lejos, o solo permitirá que los varones vayan y el resto tendrá que quedarse. Satanás conoce muy bien Mateo 6:21, porque donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón, y sabe que el tesoro y las personas están ligados. Si Faraón retenía el ganado y las ovejas, el pueblo tarde o temprano regresaría. Dios quería que tanto el ganado como las ovejas siguieran al pueblo. Él quería salvarlos de sus posesiones. Desde el momento que una persona se salva, debe irse al desierto y llevar consigo a los suyos y sus tesoros. Si no hace esto, regresará a Egipto y no podrá irse. Dios manda que quienes le sirven deben separarse del mundo. Ahora veamos lo que es caminar en el desierto. Confesar con nuestra boca, creo en el Señor Jesús, no es suficiente. Necesitamos salir del mundo. Esto nos lleva un paso más adelante. Si bien es cierto que no debemos ser cristianos mudos, no es suficiente solo confesar nuestra fe. Debemos también separarnos del mundo y poner fin a nuestras antiguas amistades, cortar toda atadura social y toda otra relación que tengamos con el mundo. Debemos valorar la posición que tenemos en el Señor y abandonar la posición que teníamos en el pasado. Al salir, nuestras posesiones tienen que ir con nosotros. Aunque todos digan que somos insensatos, no debemos escucharlos. Debemos salir de Egipto hoy mismo. En el momento en que nos convertimos, tenemos que salir al desierto. En el Nuevo Testamento, tanto Egipto como el desierto representan al mundo. Egipto en el sentido moral y el desierto en el sentido físico. Los cristianos se encuentran en el mundo físico. El mundo también tiene dos aspectos. Es un lugar y también un sistema. Hay muchos aspectos del mundo físico que son atractivos, los cuales despiertan la concupiscencia de los ojos, la lujuria de la carne y la vanagloria de la vida. Aparte de esto, el mundo es el lugar donde el cuerpo de uno reside. Esto es Egipto. Abandonamos el mundo moral. Los cristianos debemos salir del sistema del mundo, es decir, del mundo moral. Debemos dejar el mundo moral atrás y tener presente que aunque continuemos viviendo en el mundo físico, para nosotros es el desierto. El señor Panton describió el mundo muy bien cuando dijo: mientras viva, el mundo es un peregrinaje para mí, y cuando muera, es una tumba. Mientras un cristiano vive en la tierra, transita por el mundo, y cuando muere, el mundo se vuelve la tumba en la cual es enterrado. A los ojos del mundo, el creyente está en el desierto, en un peregrinaje. Los incrédulos son los que están en el mundo, y debemos separarnos de ellos. Tenemos que ser extranjeros y peregrinos en este mundo, porque debemos darnos cuenta de que somos transeúntes y peregrinos en este mundo.
El mundo moral quiere retenernos, lo mismo que a los nuestros y nuestro tesoro. Tenemos que salir de él porque si nos quedamos y si estas cosas se quedan en el mundo, no podremos servir a nuestro Dios. Fuimos separados de Egipto y nuestros rostros miran hacia la tierra prometida. La base de esa separación es la sangre, la cual nos adquirió de nuevo. Los egipcios no son comprados por la sangre, ni los que viven en el mundo son redimidos. Pero nosotros no solo somos redimidos, sino que también fuimos trasladados a otro mundo. Así que debemos salir. Supongamos que usted compra un reloj. ¿Qué hace después de comprarlo? Se lo lleva. No lo compra para dejarlo, ni tampoco para que el vendedor lo use por usted. Esto no es lógico. Uno compra un artículo para poseerlo. Si compro un costal de arroz, lo llevo conmigo a mi casa. Recuerde que la sangre nos adquirió y como consecuencia debemos retirarnos del mundo. En el momento en que somos comprados con la sangre del Señor, debemos salir hacia la tierra prometida. Los que no han sido comprados se quedan atrás, pero los que son comprados deben de salir del mundo y seguir al Señor. Aspectos en que debemos separarnos del mundo. ¿De qué debemos separarnos? ¿Qué cosas se consideran del mundo? ¿En qué áreas debemos separarnos? Antes de mencionar algo específico, debemos comprender que nuestro corazón y espíritu son las primeras áreas que necesitan separarse del mundo. Si nuestro corazón se inclina hacia el mundo y permanece en él, es inútil hablarle de algo diferente o tratar de liberarlo de incontables intereses. Primero, es necesario que la persona, su espíritu y su corazón sean librados, y luego vendrá la liberación de otras cosas. Debemos separarnos completamente del mundo, de Egipto, sin temor de ser criticados por ser peculiares. Pero para esto necesitamos tener en cuenta ciertos principios. La separación debe efectuarse en ciertas áreas, manteniendo la paz en otras. Nuestra intención no es ser contenciosos. No debemos suscitar ninguna controversia en nuestra familia, ni en la oficina, ni en ningún otro lugar. Y examinamos 5 aspectos que debemos confrontar. Primero, actividades que el mundo considera impropias de un cristiano. No son actividades que nosotros consideramos impropias, sino actividades que el mismo mundo considera impropias de un cristiano. De tales cosas debemos separarnos. Así que debemos evitar todo lo que no corresponda a un cristiano y vivir dentro de la norma que el mundo establece para nosotros. El mundo ha establecido para los cristianos reglas y normas, y si no las cumplimos, los decepcionamos. No debemos dar pie a las críticas de los gentiles ni a comentarios tales como «Mira lo que hace» y dicen que son cristianos. Supongamos que alguien lo vea a usted visitar ciertos lugares. Es posible que la persona le pregunte, ¿y los cristianos también visitan estos sitios? Los del mundo pueden ir a cualquier parte, y si uno le dice que no es correcto, discuten argumentando lo contrario. Pero si uno, como creyente, va, el comentario es, ¿y usted también va a esos sitios? Mire, ciertos asuntos son pecaminosos, y si los gentiles los practican, nadie dice nada. Pero si un cristiano lo hace, lo promulgan por doquier. Por consiguiente, debemos abstenernos de todo lo que los gentiles consideran impropio. Este es uno de los requisitos mínimos. Cuando los incrédulos dicen, los cristianos no deben hacer esto, debemos apartarnos inmediatamente. Cuando los hijos que son salvos piden algo a sus padres incrédulos, estos responden, ¿y ustedes los cristianos también quieren esas cosas? No hay nada más vergonzoso para un creyente que ser corregido por un gentil. En Génesis vemos que Abraham mintió y fue reprendido por Abimelec. Este pasaje de la Biblia expone este hecho vergonzoso. Alejémonos de todo aquello que los mundanos, en otras palabras, los egipcios, juzgan indigno. Segundo, los intereses que no son compatibles con el Señor. Todo lo que no sea compatible con el Señor debe ser eliminado. Puesto que el Señor fue humillado, acusado de estar poseído por demonios y fue crucificado como un ladrón, nosotros, de igual manera,
no debemos esperar ninguna gloria de los hombres, ni que nos reciban. De la misma manera, no debemos esperar ningún elogio. Cuando nos dicen que tenemos una mente brillante, que somos inteligentes o que somos muy intelectuales, debemos rechazarlo. Todo aquello que es incompatible con el Señor se debe eliminar. El Señor dijo que el discípulo no está sobre el maestro, ni el esclavo sobre su señor. Si el mundo trató a nuestro maestro de cierta manera, no debemos esperar que nos trate de otra. Si no recibimos el mismo trato que nuestro maestro sufrió, algo en nosotros y en nuestra relación con el Señor no está bien. Todo lo que el Señor padeció en esta tierra debe ser nuestra experiencia. Para seguir a Jesús de Nazaret, debemos estar dispuestos a ser humillados, sin esperar ninguna gloria. Seguir a Jesús de Nazaret es llevar la cruz. El Señor Jesús, Él les decía a quienes se acercaban que si querían venir en pos de Él, tenían que tomar su cruz y seguirle. Hermanos, esta es la entrada principal. Él no espera hasta que una persona entre para presentarle esta condición. Antes de seguir adelante, el Señor nos dice claramente que para poder ir en pos de Él, debemos tomar la cruz. Nuestra relación con el mundo debe ser la misma que el Señor tiene con este. No podemos tomar un camino diferente. En la epístola a los Gálatas, capítulo 6, versículo 14, el apóstol Pablo nos muestra que la cruz está ubicada entre el mundo y el Señor. En un extremo está Él y en el otro el mundo. La cruz se interpone entre los dos. Nosotros y el mundo también nos encontramos en lados opuestos. El mundo crucificó a nuestro Señor, y como nosotros estamos del lado de Él, para ir al mundo, primero tenemos que pasar por la cruz. No hay manera de rodear la cruz, porque esta es un hecho, y no podemos anular ni este hecho, ni la historia del mismo. El mundo crucificó a nuestro Señor. Puesto que la cruz es un hecho, el mundo fue crucificado para mí. Así es, hermano, y si no podemos anular la cruz, tampoco podemos anular el hecho de que el mundo nos es crucificado a nosotros. No podemos ir al mundo a menos que eliminemos la cruz, lo cual es imposible, porque la crucifixión de nuestro Señor es una realidad. Nos encontramos al otro lado de la cruz. Veamos un ejemplo. Supongamos que han muerto los padres o hermanos de alguien que conocemos. Las razones que le dan acerca de lo que ocasionó esas muertes pueden diferir, pero él sabe que no importa lo que haya ocurrido, nada cambia el hecho de que sus seres queridos están muertos. Según este mismo principio, podemos decir que la cruz ya está aquí. ¿Qué más podemos decir? El mundo ya crucificó a nuestro Señor, y puesto que estamos de parte del Señor, solo podemos decir, mundo, desde tu punto de vista, yo estoy crucificado, y desde mi punto de vista, tú estás crucificado. Es imposible que estos dos lados se comuniquen. El mundo no puede venir acá, y nosotros no podemos ir allá. La cruz es un hecho, y así como no podemos anularla, tampoco podemos lograr que el mundo esté de nuestra parte. Nuestro Señor murió y no hay ninguna posibilidad de reconciliación con el mundo. Una vez que vemos la cruz, podemos decir, me glorío en la cruz. Para nosotros, el mundo está crucificado y para el mundo, nosotros estamos crucificados. La cruz es un hecho y siempre está vigente. La cruz está entre nosotros y el mundo. Nosotros, los cristianos, estamos en un lado de la cruz, mientras el mundo está al otro lado. Así que, cuando queremos ver el mundo, vemos solo la cruz. El creyente debe ser dirigido por el Señor para que su condición iguale a la de Él. Algunas personas preguntan, ¿al hacer esto, toco el mundo? ¿Puedo hacer esto o puedo hacer aquello? Hermanos, hermanas, no podemos especificar en detalle lo que tienen que hacer. Lo único que podemos asegurar, como principio general, es que el mundo está en contra de la cruz y de nuestro Señor. Y si nuestro corazón está abierto y es dócil ante Dios, cuando nos acerquemos al Señor, la diferencia entre el mundo y la cruz nos será muy evidente. Cuando nos acercamos al Señor, sabemos con exactitud lo que es el mundo. Pero la pregunta es,
¿qué conexión tenemos con el mundo? Es importante que nuestra relación con el mundo sea igual a la que el Señor Jesús tuvo con el mundo cuando estuvo en la tierra. Si nuestra actitud no es igual a la del Señor Jesús, algo está mal. El Cordero fue sacrificado y nosotros debemos seguirlo por donde quiera que va. Tomamos la misma posición que el Señor y rechazamos todo aquello que se opone a Él, porque esto es parte del mundo. Todo lo que apague nuestra vida espiritual. Hermanos, es difícil describir en detalle lo que es el mundo, pero hay un principio básico. Todo aquello que apague la vida espiritual es del mundo. El mundo elimina nuestro celo por la oración, nos roba del interés de leer la palabra de Dios y nos impide testificar y proclamar nuestra fe delante de los hombres. Todo lo que nos impide acercarnos al Señor y confesar que creemos en Él es parte del mundo. El mundo es el ambiente que ahoga y seca a una persona. Es cualquier cosa que disuade al hombre de amar y de anhelar al Señor con todo su corazón. Aquí vemos un principio muy importante. El mundo reprime nuestra inclinación espiritual. Debemos rechazar todo lo que apague nuestra vida espiritual. Algunas personas dicen, esto no es mundano, porque dice que es pecado. Muchas cosas parecen buenas, pero después de tocarlas una o dos veces, reprimen el fuego que tenemos por dentro, debilitan nuestra conciencia y secan paulatinamente el deseo de leer la Biblia. Aunque tengamos tiempo, no deseamos leer. Después de participar en tales cosas, nos sentimos vacíos y no somos un testimonio ante los hombres. Quizás esos asuntos no sean pecado, pero apagan nuestra vida espiritual. En fin, todo aquello que apague nuestra vida espiritual es del mundo y debemos rechazarlo completamente. Además, todo lo que dé la impresión de que no somos cristianos también es del mundo. Debemos mencionar también nuestra relación con otras personas, porque toda actividad o comunicación social que nos haga esconder nuestra lámpara debajo del almud es parte del mundo. Muchas amistades, actividades y contactos con la gente del mundo nos obligan a esconder nuestra luz. Por estar envueltos con todo esto, no podemos erguirnos y testificar que somos cristianos. Si usted, querido radioyente, se envuelve en ciertas conversaciones y, por cortesía, las escucha y se ríe con los incrédulos, sentirá que algo se ha apagado por dentro, aunque por fuera se sonría. Internamente sabe que eso es del mundo, pero por fuera lo sigue. Sabe que es pecado, pero no lo denuncia. Nosotros debemos huir de esta clase de ambiente social. Muchos hijos de Dios son lentamente absorbidos por el mundo a causa de las diferentes actividades y contactos sociales en los que se involucran. Todo creyente debe saber desde un principio cuál es su posición y luego escoger. No queremos ser antisociales a propósito, ni tenemos que ser como Juan el Bautista, que no comía ni bebía. Nosotros seguimos al Señor y comemos y bebemos. Pero cuando estamos con mundanos, debemos mantener nuestra posición cristiana. Nadie podrá menospreciar el porte de un cristiano. Al contrario, lo tienen que respetar. Cuando yo tomo esta postura, debo conservarla aunque otros me critiquen. Así que para concluir decimos que como creyentes debemos salir del mundo. Solo entonces gustaremos la dulzura del Señor. Por una parte soltamos algo y por otra experimentamos la bondad del Señor. Si queremos separarnos del mundo, debemos dejar claro que somos cristianos, cuidando a la vez la manera como hablamos y cómo nos conducimos. Si no podemos mantener esta norma, es bueno que reflexionemos al respecto. El Salmo 1 dice que no debemos estar en el camino de pecadores, ni sentarnos en silla de escarnecedores. Si andamos por camino de pecadores y nos sentamos en silla de escarnecedores, terminaremos igual que ellos. El pecado y el escarnio son contagiosos, así que debemos aprender a huir de todo esto, como se huye de los microbios. Las acciones que los creyentes débiles desaprueban. Otra característica del mundo son las acciones que hacen tropezar una conciencia débil.
Los hijos de Dios no deben incurrir en ellas. Ya hablamos de las acciones que el mundo considera incorrectas. Examinemos ahora lo que un cristiano joven piensa que no debe hacerse. Si el incrédulo considera que no debemos hacer algo, debemos evitarlo. De lo contrario, perderemos nuestro testimonio. De igual manera, debemos evitar cualquier actividad que un cristiano no apruebe, aunque éste sea el más joven y débil de todos. Este es un mandamiento bíblico, hermano. No son las palabras de un cristiano fuerte, sino las palabras de un cristiano débil las que determinan lo que debemos o no debemos hacer. Posiblemente lo que él crea que es incorrecto o indebido no lo sea. Sin embargo, no debemos ser tropiezo para los débiles. Si ellos piensan que vamos por el camino equivocado, los haremos tropezar. Pablo dijo, todas las cosas me son lícitas, mas no todas son provechosas. Todas las cosas son lícitas, pero algunos consideran que éstas son mundanas. Por consiguiente, no debemos hacerlas. Pablo usó la comida como ejemplo. Él dijo que si la comida le era ocasión de hacer caer al hermano, él jamás comería carne. Esto no es fácil de hacer porque ¿quién puede abstenerse de comer carne para siempre? Por supuesto, Pablo no sugiere que dejemos de comer carne. En 1 de Timoteo, claramente establece que no está bien abstenerse de carne. Sin embargo, él nos muestra que estaba dispuesto a ser extremadamente cuidadoso. A él no le molestaba comer ni no comer carne, pero sabía lo que estaba haciendo. Por eso cuidaba la conciencia de aquellos que iban con él. Nosotros sabemos hasta dónde podemos llegar, pero aquellos que nos siguen no lo saben. ¿Qué pasaría si ellos avanzaran? No hay nada malo si comemos carne, pero después de un tiempo, aquellos que nos siguen tal vez vayan al templo, no solo a comer lo sacrificado a los ídolos, sino a adorarlos. Muchas cosas no están directamente relacionadas con el mundo, pero debemos ser extremadamente cuidadosos al tocarlas, porque puede ser que para los demás sean mundanas. Salir de en medio de ellos para ser recibidos por el Señor Todopoderoso. La Escritura nos muestra este punto en 2 de Corintios 6 del 17 al 18. Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. En el Nuevo Testamento, el título El Señor Todopoderoso se usa por primera vez en 2 de Corintios capítulo 6. En el idioma hebreo, el término El Señor Todopoderoso es El Shaddai. La palabra El significa Dios. Shah significa el seno de la madre o la leche materna y Shaddai se refiere a los nutrientes de la leche. En hebreo, Shaddai significa todo lo provee. Y en el Antiguo Testamento, el Shaddai se traduce Dios Todopoderoso y también significa el Dios que todo lo suministra. Todo el nutrimiento que un niño necesita se halla en la leche materna, o sea que el suministro de leche está en el pecho de la madre. La raíz de la palabra Shaddai tiene el sentido de seno de la madre, lo cual significa que en Dios tenemos todo lo que necesitamos. En 2 de Corintios 6:17, el Señor Todopoderoso, el Shaddai, nos dice que si salimos de en medio de ellos y no tocamos lo inmundo, Él nos recibirá y será un Padre para nosotros, y nosotros seremos para Él hijos e hijas. De verdad que aquí podemos apreciar que estas palabras no fueron enunciadas livianamente. El Señor está diciendo, por mí han dejado muchas cosas, se han separado, han terminado con toda relación, han salido de en medio de ellos, y ya no están relacionados con sus cosas inmundas. Sus manos están vacías y no queda nada del mundo en ustedes. Puesto que han hecho todo esto, yo los recibo. Recuerden, todo aquel a quien el Señor recibe se ha separado del mundo. Muchos no perciben la excelencia del Señor cuando se acercan a Él, porque todavía no han estimado como pérdida todas las cosas del mundo. Por el contrario, las consideran preciosas.
tales personas no saben lo que significa ser recibido por Dios, o que Dios sea un padre para ellos y que ellos sean hijos de Él. No saben que el Señor que todo lo provee dijo esto. ¿Ven ustedes lo que significa Shaddai? Las palabras Señor Todopoderoso se usan aquí, porque cuando una persona desecha todo, necesita a Dios como el Shaddai. Necesita un Padre quien todo lo suministra. Otro versículo en Salmos 27:10 dice que aunque nuestro padre y nuestra madre nos dejen, Jehová nos recogerá. En otras palabras, Él se convierte en nuestro Padre. En Salmos 73:26 dice, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. De ahí emana la dulzura de nuestra experiencia. Para que haya ganancia, debe haber pérdida. El ciego conoció al Señor cuando fue expulsado de la sinagoga. No hay ninguna posibilidad de conocer al Señor en la sinagoga. Pero una vez que nos expulsan, vemos inmediatamente la bendición del Señor. Así que para concluir decimos que como creyentes debemos salir del mundo. Solo entonces gustaremos la dulzura del Señor. Por una parte soltamos algo y por otra experimentamos la bondad del Señor. Bueno, ahora que vivimos la nueva creación, somos prácticamente el Israel de Dios. ¿Qué quiere decir la palabra Israel? Israel quiere decir príncipe de Dios. Somos los victoriosos de Dios, los que vencen todo lo negativo. Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia.